creación de la Guardia Nacional en el Senado de la República, la bancada de Morena aceptó el recurso de Parlamento abierto para que especialistas y organizaciones no gubernamentales intervengan en la discusión de este nuevo cuerpo policiaco. El colectivo Seguridad Sin Guerra presentó un dictamen con un mando civil. Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que el número de homicidios en la Ciudad de México se ha incrementado en los últimos años y más significativamente después de que él ya no fuera jefe de gobierno. Solicita el Congreso de la Ciudad de México a sus órganos administrativos la entrega inmediata de toda la información referente a su canal de televisión. Esto a fin de adoptar un acuerdo que permita superar la crisis que enfrentan los trabajadores y colaboradores de este medio de comunicación. Por su parte, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, pidió que la Cámara Alta exhorte a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino a que se respete la autonomía del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Hoy es jueves 7 de febrero de 2019. Lo invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Vianey, gracias. Un gusto saludarlos, también al auditorio, por supuesto, ya listos con toda la información. Así es, pues ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El Congreso de la Ciudad de México solicitó a sus órganos administrativos que entreguen de inmediato toda la información referente a su canal de televisión, esto a fin de adoptar un acuerdo que permita superar la crisis que enfrentan los trabajadores y colaboradores de este medio de comunicación. También es cierto que no podemos ser omisos al decir aquí a este pleno que no tenemos la información. Por eso es muy urgente que todos los integrantes de la Junta, todos los partidos políticos, tengamos muy claro cuáles son los adeudos, cuál es la nómina, cuáles son las pretensiones de las empleadas y los empleados de este canal. No podemos resolver el problema si no sabemos la dimensión del problema. Estoy en contra, pero de la invasión del Poder Ejecutivo al Legislativo, en contra del secuestro de la información y los acuerdos para generar su monopolio, en contra de la fusión o desaparición de medios de comunicación, en contra del atentado al derecho de acceso a la información y de su difusión. Ratifico que el grupo parlamentario de Morena no está en contra de ocultar ninguna información, al contrario, está a favor de la información y votaremos a favor del punto de acuerdo si se solicita directamente a los órganos del Congreso que habíamos comentado. Por su parte, la senadora del PAN, Kenia López, solicitó que en ese órgano legislativo se exhorte a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México a que se respete la autonomía del canal del Congreso local. Urgió a resolver la retención de sueldos del personal, así como a respetar la autonomía e independencia de este medio de comunicación. En otros temas, reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que el número de homicidios en la Ciudad de México se ha incrementado en los últimos años y más significativamente después de que él fuera jefe de gobierno. El mandatario ofreció protección y facilidades legales de su gobierno a aquellos que proporcionen información sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. Ya en la ciudad se incrementó a 4.8 los homicidios, es decir, casi 5 homicidios diarios en la ciudad. Cuando yo goberné la ciudad, el promedio que dejamos fue de 1.8. 1.8 a 4.6, 4.8 ya es considerable. Corrige la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, las cifras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el número de homicidios en la Ciudad de México.
Desde que entramos, fortalecimos la vigilancia y los operativos en Gustavo Amadero y en Iztapalapa. Y esto nos ha dado resultados en la reducción. Estamos en este momento sobre 4.2 homicidios diarios. Si tomamos en cuenta desde el 5 de diciembre a la fecha, el promedio es de 4.6 más o menos, y hoy estamos en 4.2 y tomamos del 1 de enero a la fecha. Autoridades capitalinas detuvieron a 4 hombres que sustraían gasolina de una toma clandestina ubicada dentro de un mercado en la alcaldía de Gustavo Amadero. Cada uno de los sujetos cargaba un bidón con capacidad de 50 litros. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el 90% de los detenidos por robo de combustible han salido de prisión. El mandatario advirtió que, debido a que el huachicol no es considerado un delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa, solo han podido encerrar a 60 de los 600 detenidos por la autoridad. El colectivo Seguridad Sin Guerra presentó un dictamen de la Guardia Nacional con un mando civil. Esto en contrapropuesta a lo que se discute en la Cámara Alta con el enfoque militarizado. Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, presentamos hoy una propuesta alternativa de dictamen para la creación de la Guardia Nacional que asegure que se trata de una institución civil. Entendemos el problema de inseguridad y violencia que vive el país, pero estamos convencidos de que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del caso Alvarado, en la que se condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de 3 personas a cargo de elementos del Ejército. Cualquier decisión sobre el uso de las Fuerzas Armadas debe darse dentro del marco constitucional vigente. Exhortamos a todas las senadoras y senadores, y especialmente al grupo mayoritario, a que este tema se discuta y trabaje en un ejercicio de parlamento abierto, que no se ha dado aún en el Congreso. Pues muestra de ello es la grave omisión a convocar a víctimas que han padecido los excesos de las Fuerzas Armadas en los 12 años que lleva la estrategia fallida. Y ahí en el Senado de la República, la bancada de Morena aceptó el recurso de Parlamento Abierto para que especialistas y organizaciones no gubernamentales intervengan en la discusión de la Guardia Nacional. Anunció el Ejecutivo Federal que se dará apoyo directo de 1,600 pesos por niño o niña a padres y madres de familia y no a las estancias infantiles. La decisión es entregarle a los papás de los niños el apoyo, así. Se les van a entregar 1,600 pesos cada 2 meses por niño. Si una familia tiene 2, pues es el doble. Y esa familia decide si quiere entregarle esos recursos a los de las estancias. Si esa familia dice, con esto yo puedo encargarle a mis hijos a una hermana, a una tía, ¿no?, a una abuelita, pues es decisión de cada familia. Avalan con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones el dictamen de reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que permitiría al escritor Paco Ignacio Taibo II dirigir el Fondo de Cultura Económica sin ser mexicano de nacimiento. En Michoacán, luego de que el gobierno estatal liberara el pago de bonos y salarios de normalistas, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, llamó a asamblea para ordenar la liberación de vías y reactivar el diálogo con las autoridades. Sin embargo, a la vía del ferrocarril bloqueada en Uruapan se sumó hoy la ubicada en Pátzcuaro.
Una avioneta aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca tras incendiarse con pasajeros a bordo. La aeronave era utilizada como una ambulancia aérea y se trasladaba de Toluca al Aeropuerto Internacional del Bajío en Guanajuato, cuando avisaron su regreso de emergencia. No se reportaron heridos. Una jueza federal rechazó liberar las cuentas bancarias del general brigadier Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, bajo investigación por posibles vínculos con el robo de combustible. En información internacional, un hombre que aseguró ser familiar de Joaquín El Chapo Guzmán y que acudió al Tribunal de Nueva York, donde es juzgado el líder del cártel de Sinaloa, fue detenido tras conocerse que había una orden de arresto en su contra. El nuevo Grupo Internacional de Contactos sobre Venezuela llamó a resolver el conflicto en aquel país a través de un nuevo proceso de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible. Al no formar parte de dicho grupo, México no adoptó la declaración. Los primeros camiones con ayuda humanitaria para miles de venezolanos agobiados por la escasez de alimentos y medicinas llegaron a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta a la espera de que el gobierno de Caracas deje pasar la asistencia. Gracias por acompañarnos este jueves y el día de hoy comenzamos con información de la Ciudad de México. Mire, el Congreso de la Ciudad solicitó a sus órganos administrativos se entreguen de inmediato toda la información referente al canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que se pueda adoptar un acuerdo para superar la crisis que enfrentan las y los trabajadores, así como colaboradores de este medio de comunicación. Aquí la información. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Jorge Gaviño Ambrís, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política para que entregue de inmediato toda la información referente al canal de televisión del Congreso capitalino. Esto a todos y cada uno de los integrantes de la mencionada Junta, a fin de que se pueda adoptar en dicho grupo colegiado un acuerdo para superar la crisis que enfrentan las y los trabajadores y colaboradores del medio de comunicación. Asimismo, para pedir que se informe al Pleno del Congreso el acuerdo adoptado una vez cumplimentado lo anterior. También es cierto que no podemos ser omisos al decir aquí a este Pleno que no tenemos la información. Por eso es muy urgente que todos los integrantes de la Junta, todos los partidos políticos, tengamos muy claro cuáles son los adeudos, cuál es la nómina, cuáles son las pretensiones de las empleadas y de los empleados de este canal. No podemos resolver el problema si no sabemos la dimensión del problema. El punto de acuerdo solicita, entre diferentes aspectos, información sobre contactos, nómina del personal, tanto el adscrito al Congreso como el contratado directamente por los programas de televisión, adeudo de proveedores y prestadores de servicio, barras de programación, costos de producción, gastos efectuados desde su creación en forma anualizada de todos los ejercicios fiscales a la fecha, presupuesto contemplado para este año desglosado por capítulo de gasto y todos los demás elementos que permitan determinar la situación real en que se encuentra el canal 21.2. Tras la presentación y considerarse de urgente y obvia resolución, el diputado Pablo Montes de Oca, presidente del Comité del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, solicitó hablar en contra. Estoy en contra, pero de la invasión del Poder Ejecutivo al Legislativo, en contra del secuestro de la información y los acuerdos para generar su monopolio, en contra de la fusión o desaparición de medios de comunicación, en contra del atentado al derecho de acceso a la información y de su difusión. Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor del respeto a los derechos de los ciudadanos, por lo que votaremos en sentido afirmativo este punto de acuerdo, pues nuestro canal ha sido un logro que debemos defender. El diputado Montes de Oca también pidió respetar los derechos laborales de las y los trabajadores del canal del Congreso que no han percibido salario alguno por al menos 2 quincenas consecutivas, ser conscientes de las afectaciones a tantas familias y, en consecuencia, no ser cómplices del retroceso en el respeto a los derechos humanos, posición que apoyó el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, presidente de la Comisión de Protección a Periodistas. Inmediatamente, la propuesta se sometió a votación.
El grupo parlamentario de Morena en rechazo, aunque con una propuesta de modificación para que no necesariamente el punto de acuerdo se dirija a la Junta de Coordinación Política, sino a la Oficialía Mayor y al resto de los órganos que integran el Congreso de la Ciudad de México. Ratifico que el grupo parlamentario de Morena no está en contra de ocultar ninguna información. Al contrario, está a favor de la información y votaremos a favor del punto de acuerdo si se solicita directamente a los órganos del Congreso que habíamos comentado. La modificación fue aceptada por el diputado promovente Jorge Gaviño, con lo que posteriormente el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, remitiéndose a las áreas correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Con imágenes de Rubén Velázquez para La Ciudad y el Mundo, Jesús González. En tanto se generó esta información en el Congreso de la Ciudad de México, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, solicitó a la Cámara Alta exhorte a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino a que se respete la autonomía del canal del Congreso local. La senadora urgió a resolver la retención de sueldos del personal, así como a respetar la autonomía e independencia de este medio de comunicación. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.